analizando en el día de ayer dos temas: antecedentes históricos del juicio de amparo, y después vimos los principios rectores del juicio de amparo a través de los artículos 103 y 107 Constitución. Pues bien, vamos a hacer un poco de repaso de lo que vimos el día de ayer para que los que tuviéramos alguna duda pues se queden disueltas, ¿de acuerdo? El juicio de amparo tiene dos pilares constitucionales. Uno de ellos es el artículo 103 constitucional y el otro es el 107 constitucional. Si ustedes analizan y leen el artículo 103 constitucional, no menciona la palabra juicio de amparo. Y el artículo 107 constitucional, cuando inicia, tampoco habla del juicio de amparo. Lo que refiere son controversias, ¿no? Sin embargo, si ustedes leen de manera continua el artículo 107, en su fracción primera dice: el juicio se seguirá a instancia de parte agraviada. Así tenemos que el juicio de amparo tiene una base constitucional, y esta base constitucional son el artículo 103 y el artículo 107, y en ellos se establecen ciertas figuras en las que se va a cimentar todo el edificio del juicio de amparo. Estas bases constitucionales son las que vimos ayer. Entonces, para que quede claro perfectamente, el juicio de amparo tiene su base constitucional en el artículo 103 y en el artículo 107 constitucional. ¿Por qué hicimos referencia al artículo primero? Porque el artículo primero, con independencia de que no tenga una cierta relación o base, sí tenía al momento de la reforma una coherencia con la reforma que se hizo en estos dos artículos. Por eso es que hicimos referencia. Ahora, ustedes saben que el juicio de amparo está reglamentado a través de la ley de amparo. ¿Me explico? Esta ley de amparo también se llama ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitución. Se pueden llamar ustedes ley de amparo o ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional. Comentábamos el día de ayer que comentábamos que lo que pasa es que quería hacer algún chiste, pero mejor los chistes los hago. Imagínense qué quemada. Les decía que el artículo 103 constitucional refería que todas las controversias que se susciten, y dijimos que el acto reclamado puede ser a través de normas generales, actos u omisiones, ¿no? Estas omisiones que dijimos no estaba contemplado en el anterior artículo 103, solamente eran leyes y actos reclamados. ¿Cuál es la diferencia entre ley y norma general? Que en realidad este es el género y en la especie encontramos las leyes, que obviamente son producto del poder legislativo. Y normalmente este poder legislativo, tratándose de leyes, son normas generales, impersonales y abstractas, ¿no? Esas son las características de estas normas. Pero sin embargo, también hay otros ordenamientos que reúnen esas características, que son normas generales, impersonales y abstractas. Y estas son los reglamentos, y estos reglamentos, como ustedes lo vieron en derecho constitucional y en materia administrativa, son producto del poder ejecutivo. Y hay otras normas que son normas generales, impersonales y abstractas, que no son leyes, que no son reglamentos, pero también que son por medio de acuerdos. Y estos acuerdos generales también son normas generales. Entonces lo que hizo al momento del constituyente es corregir, ya no utilizar a la ley, que era una especie, para definir a todo el género. ¿Qué es lo que hizo? Pues poner los géneros. ¿Cuáles son el género? Las normas generales. Ahora, todo acto implica un acto positivo. Y la omisión en realidad es un acto negativo. ¿Por qué es un acto negativo? Porque la autoridad simplemente no hace nada. ¿Me explico? No lo podría decir, yo creo que mejor no lo pondremos como negativo, porque hay veces que le niega una petición a una parte y tendremos que diferenciarlo. Si no una omisión, pues se refiere precisamente a una abstención de su obligación, ¿no? Entonces, supongamos que un juez tiene la obligación de dictar una sentencia y sin embargo no la dicta. ¿Está haciendo un acto positivo? No.
está omitiendo una obligación y una responsabilidad que tiene. ¿Me explico? Por eso es que el constituyente consideró que si dejaba la omisión fuera, no estaban incluidos. Pero les decía que a través de la jurisprudencia, ¿qué es lo que hizo? Incluir los actos omisivos. Y entonces vemos que se promovían muchos amparos porque no se dictaba la sentencia correspondiente. Y era un acto de omisión. ¿Me explico? Lo mismo es cuando ¿a través de qué? ¿A través de qué iba a decir con respecto a la omisión? ¿Cómo podría ser otro ejemplo de omisión? Es que disculpen, pero no, el bostezo es obligación de contestar. ¿Cuál podría ser otro acto omisivo? ¿Podría ser la negativa final? No, pues soy negativo. Por eso me equivoqué y corregí. Ok, otro acto de omisión. Pues podría ser al momento de. Bueno, cuando se ingresa una demanda en un juzgado y no cumple con las debidas normas, se acepta al fin y al cabo, que es una omisión. Bueno, mejor no. Yo les voy a dar el ejemplo. Cuando se hacía el derecho de petición, ¿no? Hay una persona que hacía una petición de manera respetuosa, por escrito, y la autoridad no le contestaba. Al momento de que no le contestaba, ¿qué había? Ahí una omisión. ¿Y qué es lo que se ponía como acto reclamado? La omisión de darme contestación a un escrito por violación a mi derecho de petición. ¿Me explico? Entonces, el artículo 103 constitucional prevé esto y dijimos que el objeto de protección eran precisamente los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución para su protección. ¿De acuerdo? Estos eran los actos que podrían reclamarse a través del juicio de amparo y este es el objeto de protección, los derechos humanos y las garantías que estaban ambos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales en donde México fuera parte. Si ustedes leen el artículo 103 constitucional, ¿quién hizo la tarea? Bueno, sí para efectos del video la mayoría. Si ustedes ven, esto solamente es la fracción primera del artículo 103 constitucional. La fracción segunda y la fracción tercera también son objeto del juicio de amparo. Vean lo que dice el artículo 103 constitucional. ¿Quién tiene la constitución? ¿Algunos de ustedes? Sí. ¿Quién puede leer la fracción segunda? Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Fíjense, ¿cuáles son los actos reclamados? ¿Normas generales o actos? ¿Y cuál es el objeto de protección? Dicen, ¿actos de quiénes? Dice, de la autoridad federal. Autoridad federal. Y el objeto de protección es que restrinjan o vulneren ¿qué? Dice, uno, la soberanía de los estados. Y dos, dice, la esfera de competencias del Distrito Federal. ¿Por qué? La primera pregunta surge. ¿Por qué el constituyente habló de restringir y vulnerar la soberanía de los estados? ¿Y por qué se refirió a la esfera de competencia del Distrito Federal? Exactamente, y porque su régimen constitucional no es lo mismo a los estados que al Distrito Federal. Porque como sabemos, el Distrito Federal, por tener en su lugar de residencia los poderes de la Unión, es el que tiene un trato diferente en la Constitución. Saliendo los poderes de la Unión a otra entidad federativa, deja de ser Distrito Federal y se convertirá en otro estado. Por eso es que el constituyente habló en la fracción segunda de aquellas controversias que se susciten por normas generales o actos de la autoridad federal que restrinjan o vulneren la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal. Este es el segundo caso o hipótesis en la que se puede promover el juicio de amparo. Uno es lo que normalmente es, lo que ya explicamos aquí, sobre normas generales, actos o omisiones,
que violen derechos humanos o las garantías establecidas para su protección en la Constitución o los tratados internacionales en donde México sea parte. Y esta es la segunda fracción. Ahora, ¿me puede leer la tercera fracción? Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Que invadan qué? La esfera de competencia La esfera de competencia de la autoridad federal. Ahora, déjenme decirles que esto ya estaba en el anterior artículo 103 constitucional. El único problema es, en alguna ocasión, cuando estaba dando clases en el Instituto de la Judicatura Federal, les decía que antes del periodo donde predominaba el PRI, no existían las controversias constitucionales, ni las acciones de constitucionalidad. Y yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes creen que no existía este tipo de problemas entre los estados y entre las legislaturas? Entonces, ¿cómo se resolvían los asuntos? Si no había precisamente las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales. ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Ya lo vieron en constitucional, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces se resolvía esta cuestión? El presidente lo... Exactamente. El presidente de la República tenía el teléfono llamado rojo. ¿Sí saben que existía un teléfono rojo? Dicen las malas lenguas. Déjele. Les decía entonces que las controversias antes se resolvían a través del presidente de la República. Como el presidente de la República tenía tanto poder, lo único que bastaba era poner una reforma constitucional que ustedes saben que tiene que ser aprobado por todas las legislaturas y además por la mayoría del Congreso de la Unión para que se resolviera, y eso estaba al día siguiente. Al día siguiente ya se resolvía todo. ¿Por qué? Porque el presidente lo había ordenado. Así que no había necesidad precisamente de las acciones constitucionales y de las controversias constitucionales, porque se resolvían a través del presidente de la República. Juventino B. Castro, en su libro de garantías en su libro de amparo, dice que no ha visto ninguno de estos dos casos. ¿Cuál sería la razón para que no pudiera plantearse un juicio de amparo por la fracción segunda o por la fracción tercera, si ya el artículo 103 constitucional lo contempla? Porque las leyes estatales están hechas en base a la ley federal, entonces sería incoherente que existieran controversias entre ellas, ¿no? ¿No? ¿Alguna otra idea al respecto? Como lo que está sucediendo actualmente, que el poder federal tomó Michoacán, por ejemplo. No, la respuesta está en el artículo 107 constitucional, fracción primera, en donde dice, al principio del artículo, dice, las controversias de la
Entonces, tiene necesidad para cubrir las necesidades públicas. Y por eso hace a veces normas que van en contra de la Constitución. Pero muchas de estas normas, muchas no van a ser impugnadas. Solamente un sector muy pequeño las va a impugnar. Y de ese sector pequeño, un muy reducido sector, es el que va a ganar el juicio de amparo. Y todos los demás son causantes cautivos que van a tener que pagar los impuestos. ¿Me explico? Entonces vemos que realmente este medio de control constitucional a través del juicio de amparo es muy limitado. Cuando se viene el Estado de Yucatán en contra porque invadieron una esfera federal, puede promover, si es ley, la acción de inconstitucionalidad. Y cualquier otro acto que no sea ley puede plantear una controversia de carácter constitucional. Por esa razón no podría hacerlo. ¿Me explico? Porque la vía idónea sería una controversia constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes advierten, el juicio de amparo está para tutelar o cuidar los derechos humanos y las garantías establecidas para su protección. Pero a través de esto está sujetando a todas las autoridades a que sus actos y sus leyes sean acordes a la Constitución. ¿Me explico? Y es por eso que se ha considerado el juicio de amparo como uno de los medios de control constitucional. Porque tiene que sujetar que todos los actos de autoridad sean conforme a la Constitución. Y si no, la persona puede promover. ¿Qué puede promover? ¿Perdón? ¿Qué puede promover? Una persona Sí, cuando la persona se sienta afectada por un acto de autoridad que tiene que promover. Perfecto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se trata de una acción que está establecida en la Constitución. No es una acción ordinaria, es una acción constitucional. Por dos motivos. Primero, porque está establecida en la Constitución. Y segundo, porque a través de la protección de las garantías individuales y de los derechos humanos, se está protegiendo que todos los actos de autoridad estén conforme a la Constitución. Por eso podemos decir que el juicio de amparo es una acción constitucional. Por las dos razones que les dije. ¿De acuerdo? Porque está prevista en la Constitución y es para proteger o tener un control de los actos de autoridad sean conforme a la Constitución. Uno de los requisitos que va a tener que presentar un quejoso es señalar precisamente el acto de autoridad. ¿Cuáles podrían ser los actos de autoridad? Una norma general, un acto positivo o una omisión. El acto puede ser positivo o negativo, porque puede negar algo, ¿no? El acto de abstención es no hacer, ¿no? No hace lo que te corresponde, ¿no? No hace nada. Yo he podido advertir que hay veces que muchos litigantes al señalar el acto de reclamado dicen, reclamo la nulidad del procedimiento. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cuál es el acto reclamado? El procedimiento. ¿Sí me explico? Esto es un error muy común en todos los litigantes. A veces pierden de vista cuál es el objeto del litigio, porque hay veces que dicen, oh, es un asqueroso juez, no se merece estar en el puesto, es nefasto, y se la pasan criticando al juez, pero no atacan el acto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues van a perder el juicio, porque en vez de estar ahí mencionando al juez, en vez de afectar, bueno, para efectos de la grabación, en vez de insultar al juez, se la pasan sin criticar, sin atacar las razones que sostuvieron el acto que están reclamando. Por favor, no cometan ustedes el error de que al momento de señalar el acto reclamado pongan la nulidad del juicio. No, espérame, es la nulidad del juicio, es el juicio.
El acto reclamado es el juicio. ¿Me explico? Tampoco se les ocurre promover una demanda de amparo para demandar un divorcio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vías, ¿no? Hay vías ordinarias y hay vías constitucionales. Esta es una vía constitucional. Parece absurdo, pero hay veces que a la gente no le queda claro porque no fue a Atatlán, ¿verdad? Que el acto reclamado es un acto o una ley o una misión. Pero no puedo reclamar, como les decía, la nulidad del vicio, la nulidad del juicio. No puedo decir barbaridad y media. Tengo que concentrarme en esto. Entonces, estas bases constitucionales establecidas en el artículo 103 constitucional, ¿quedaron claras? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces ahora pasamos al artículo 107 constitucional, que es el que establece las otras bases constitucionales del juicio de amparo. Dijimos que el juicio de amparo tiene sus bases en el artículo 107 constitucional, y en el artículo 107 constitucional establece 5 principios constitucionales del juicio de amparo. Y son los que dijimos el día de ayer, que son instancia de parte, agravio personal indirecto, relatividad de las sentencias, definitividad, y estricto derecho. Estos son los principios establecidos, entre otros, en el artículo 107 constitucional. Este principio de instancia de parte, a lo que se refiere es que no puede ser oficioso. Esa petición. Si no es a petición de parte. O sea, quiere decir que aun cuando el juez vea que algo es inconstitucional, no puede hacer, voy a hacer yo un procedimiento de amparo para determinar y resolver que es inconstitucional. Señor juez, no puede ser. Usted no puede ser. Usted no puede ser juez. ¿Qué tiene que ser agravio personal y directo? ¿Qué significa? Que debe de tener un interés jurídico. Y este interés jurídico implica que tenga un derecho subjetivo. ¿En dónde está plasmado este derecho subjetivo? En el ordenamiento jurídico objetivo. Y que se vea lesionado por el acto de autoridad. Acto de autoridad. Esto era el principio que regía el juicio de amparo antes de las reformas del artículo 107 constitucional. Porque ahora, con el nuevo juicio de amparo, con las reformas, lo que se habló es de lo que del interés legítimo. Por eso, este principio, si ustedes van al libro de Burgoa, les va a hablar de esto, del interés jurídico, de este derecho subjetivo lesionado por el acto de autoridad, pero jamás les va a hablar del interés jurídico, del interés legítimo. ¿Por qué razón? Porque el doctor falleció después, o sea, antes de que viniera la ley. Entonces ya, ahorita, si ustedes van al libro,
va a hablar de interés jurídico y todo eso sirve ¿para qué? Porque ayer vimos que este interés jurídico aún se exige para actos de tribunales. ¿Sí me explico? Cualquier juicio de amparo, ¿tiene alguna duda? Está bien. Cualquier juicio penal, familiar, civil, mercantil, laboral, solamente pueden ir al amparo, ¿quiénes? Las partes. O un tercero que sea titular de un derecho subjetivo afectado por ese acto de autoridad. ¿Sí me explico? ¿O usted tiene alguna duda? ¿No? A ver, entonces explíqueme. Esto del interés jurídico. Que cuando, bueno, que en la anterior ley solo se hablaba de un interés jurídico y ahora sigue siendo igual en la nueva ley en los hablados de actos de tribunales, pero ahora se incorpora el interés legítimo. Exactamente. Muy bien. Este interés legítimo puede ser individual o colectivo. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es el interés legítimo? La ley de amparo no lo define. La Constitución no lo define. Y entonces cuando tú te vas a las... No. Cuando tú te vas a la exposición de motivos, dice el legislador. Miren, el interés legítimo es un término indeterminado. ¿Quién lo va a determinar? El juez. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando se le presente el caso. Y dice, bueno, pues está muy difícil, ¿no? Si no me lo quieres determinar el legislador, lo va a tener que definir el juez de manera arbitraria. Y dice, bueno, te voy a dibujar. Y entonces empieza a dibujar cómo podría ser el interés legítimo. Y ese interés legítimo, bueno, lo vamos a ver con mayor amplitud, pero a manera ahorita de introducción, podríamos decir que se requiere que afecte a la esfera jurídica. Dos, tiene que ser que esta afectación sea directa. No puede ser la afectación de mi compadre, ¿no? Ni de mi comadre. No, tiene que ser una afectación directa, ¿de acuerdo? Y que por su situación especial, requiere una situación especial frente al orden jurídico. Les digo que después vamos a verlo con mayor profundidad, esto del interés legítimo. ¿Cómo dibujó el legislador este interés legítimo? Esto que les estoy diciendo es lo que dice la Constitución. Pero vamos a ver cómo el legislador pone otros pinceladas o características que nos definan qué es el interés legítimo. ¿Me explico? Pero con eso es más que suficiente. Y como dicen, ¿no? Cuando hay veces que tarda un poquito en definir algo, tú dices... bueno, por ejemplo, ¿no? O sea, ya te sacas todo el concepto, le pones el ejemplo y dices, el perro es, bueno, pues como ¿no? Y ya, te quitas de problemas, el otro lo ve y dice, ya lo vi. Y cuando ve algo diferente, algo similar, pues es el perro, ¿no? Pero a veces es difícil definir las cosas, ¿no? Entonces yo ahorita, no es que me cueste trabajo, lo que pasa es que es otro tema que lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero basta poner el ejemplo de lo que les dije la vez pasada. Tú tienes un dinero, vas, ves un lugar que hay un río y dices, compras ese lote cerca del río, pones unos borregos para ahí poder que vayan a tomar agua y de repente le dan un permiso a una empresa para que que tire sus desechos tóxicos en el río. Tú no tienes un derecho subjetivo que te otorgue el ordenamiento jurídico que te diga, ¿sabes qué?
para que puedan pedir una licencia tienen que ir contigo. Pues no, ¿verdad? Yo soy un particular y no puedo dar mi permiso para que se establezca una fábrica ahí. Podría enojarme, podría decirle, oye, el uso de suelo dice que solamente es casa habitación. Pero si le dieron el permiso, el otro va a decir, pues mucho gusto. Al final de cuentas yo tengo mi permiso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Pues bueno, como les dije, puede promover un amparo como un interés legítimo. ¿Por qué? Porque hay una afectación a su esfera jurídica, sí lo hay. ¿Es directa? Sí, y tiene una situación especial frente al ordenamiento jurídico que le da un derecho legítimo, individual, para que vaya a promover su juicio de amparo. Y tratar de, entonces, impugnar ¿cuál va a ser el acto de autoridad que va a impugnar? El otorgamiento de permiso. El permiso. No pueden decir otra cosa, decir, ¿qué podría hacer ahora? Pero, no podría decir que le afecta el hecho de que, no sé, que se construya nada más la empresa, no cerca de su casa, sino que tiene que ser el permiso real de la empresa. ¿cómo? El que le afecte. Ajá, o sea, el permiso fue lo que le afectó, de que la empresa tirara los desechos tóxicos al río, y eso le afecta en su esfera jurídica, porque no la llevamos a sus animales. Exactamente. Bueno, entonces, vamos ahora a la relatividad de las sentencias. La relatividad de las sentencias, decíamos que solamente puede, como dijimos, ocuparse de los que solicitaron. Voy a quitar esto. Decía el anterior artículo 107 constitucional que la sentencia se ocuparía de los individuos en particular sin hacer un pronunciamiento de carácter general. Y ahora, con las nuevas reformas a la Constitución, dice que las sentencias se ocuparán de los quejosos que la solicitaron. Y después dice, para ampararlos, y fíjense, ya no se dice la parte de sin hacer una declaración general, sino dice que cuando se trate de normas generales no tributarias, se puede hacer puede tener efectos de declaración de efectos generales. Entonces, estos actos, la relatividad de las sentencias solamente va a ser para los quejosos respecto de los actos que fueron materia del juicio de amparo. Pero tratándose de leyes no tributarias, o sea que las tributarias, ¿qué pasa? No son susceptibles. No se puede hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Si son leyes tributarias, no puede hacerse una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Todas las demás leyes sí se puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? ¿Quién hace esta declaratoria? Tratándose de leyes, sí puede existir una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Cuándo lo puede hacer la Corte? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ser hasta la segunda vez, o bien que sea por medio de jurisprudencia por reiteración. ¿Se acuerdan que antes había jurisprudencias de tribunales colegiados o de la Suprema Corte?
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por pleno o salas. ¿Me explico? Ahora, con estas reformas se crearon los famosos plenos de circuito. ¿Cómo son los plenos? Bueno, lo puede hacer todavía por reiteración, pero también las jurisprudencias pueden salir por plenos de circuito. ¿Cómo es el pleno de circuito? Si en un circuito un colegiado sostiene un criterio y el otro colegiado sostiene un criterio completamente opuesto, entonces todos los colegiados se tienen que reunir y este es un pleno de circuito para definir si uno, otro o una tercera opción. Y esa es una jurisprudencia, ¿no? Entonces, la Suprema Corte, en su segunda resolución o en su una jurisprudencia por reiteración, podría hacer precisamente la declaratoria general de inconstitucionalidad. Y decimos que primero le dice al otro, oye, tu ley es inconstitucional, tienes 90 días, ¿para qué? ¿Para reformarla o para completamente eliminarla? Si no cumple a los 90 días, entonces la Suprema Corte hace una declaratoria general de inconstitucionalidad, que es finalmente lo que de alguna manera vimos el día de ayer. Ahora, el principio de definitividad, dijimos que el principio de definitividad es que se tienen que agotar todos los recursos ordinarios, agotar recursos ordinarios, con la finalidad de que una vez agotados todos los recursos te vayan al juicio de amparo. Ese es otro principio que está, pero este principio tiene excepciones. Estas excepciones lo vamos a ver cuando veamos el principio de definitividad. Y el estricto derecho tiene una excepción. ¿Cuándo hay una excepción? La excepción es cuando haya suplencia. Dijimos que ayer que con las reformas, estas suplencias solamente serían en los conceptos de violación o en los agravios. ¿Cuándo son los agravios? Pues precisamente cuando se promueve el recurso de revisión o queja. Ahora, estos son los principios constitucionales que rigen al juicio de amparo y que están establecidos en el artículo 107 constitucional, pero también hay otras cuestiones que establece el artículo 107 constitucional. ¿Y cuáles son las otras cuestiones? Bueno, pues que establece que hay amparo indirecto y amparo directo. Amparo directo y amparo indirecto. Me voy a tardar más en esto de amparo directo o indirecto, porque quiero que les quede claro cuándo es uno o cuándo es el otro. Y me faltan 5 minutos. Primero comienzo con las preguntas. ¿Ya no tienen dudas sobre el interés jurídico? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Cuándo es el interés jurídico? El interés jurídico es cuando hay un derecho subjetivo proveniente de un ordenamiento jurídico objetivo que le establece a usted un derecho. Usted compra algo y al momento de comprar algo resulta ser que tiene vicios, ¿no? Y usted presenta una rescisión por vicios ocultos. Y entonces usted puede ir a un juicio, pero no a un juicio de acción constitucional, sino a un juicio que tiene interés jurídico y que se vaya a su favor. Tiene que seguir el juicio y al final puede promover un amparo directo cuando dice, oye, yo compré la cosa y tiene vicios ocultos. Y usted tiene que demostrar los vicios ocultos y ese interés jurídico le deviene porque usted es comprador. Y el ordenamiento jurídico objetivo le dice, si tú compras una cosa que sea vicios jurídicos, tú tienes la oportunidad para rescindir el contrato. Luego entonces, su interés está protegido, este derecho subjetivo está protegido y emanado del Código Civil. Y digo ordenamiento jurídico objetivo porque puede ser cualquier otra cosa. Puede ser código penal, puede ser laboral, o puede ser de diferentes formas. ¿Me explico? Código de comercio. De ahí viene. El interés legítimo, no hay un derecho subjetivo, pero sí hay una afectación a su esfera jurídica. El ordenamiento jurídico no le da a usted un derecho subjetivo, pero sí tiene un resentimiento de una afectación jurídica. ¿Me explico? ¿Sí le quedó claro? O si quiere profundizar más. Está bien. Usted tenía lo de la Amparo adhesivo. amparo adhesivo. Esto lo voy a ver aquí cuando vea la diferencia entre otros.
¿Alguien preguntó de la relatividad de las sentencias? ¿Usted le quedó claro? ¿O no? Con toda confianza, ¿eh? Si no, lo vemos un poquito más adelante. ¿Nada más? Bueno, me faltan 3 minutos, entonces creo que sí me alcanza un poquito. Sí hay que aprovecharlo porque si no, no termino el temario y entonces se van a fijar ustedes a la dirección. Ahí está, nos enviaron pues y ni él pudo con el programa. Sí, manera de quejosos, ¿verdad? El juicio, ¿cuándo inicia un juicio? Cualquier juicio. ¿Cuándo inicia un juicio? Con la presentación de la persona. La jurisprudencia ha dicho que el juicio inicia, cualquier juicio, inicia con la presentación de la demanda. ¿Y cuándo concluye? Con la sentencia definitiva. ¿No? ¿Pero nada más por eso? Cuando consultaron. O una resolución que pone fin al juicio. Termina con una sentencia o laudo si se trata de un asunto en materia laboral. Todo esto que está aquí son actos dentro de juicio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué dentro de juicio? Pues sí, está desde que se presenta la demanda hasta la sentencia o resolución que pone fin al juicio. Un ejemplo de una resolución que pone fin al juicio. Caducidad. Un ejemplo es caducidad. ¿Por qué es una resolución que pone fin al juicio? Es una resolución que sin resolver el fondo dio por concluido el juicio. Al momento de que determinan la caducidad de la instancia, no vieron el fondo. Si el actor o el demandado tiene razón, simplemente por no impulsar el procedimiento, caducaron el juicio. Y al caducar el juicio lo dieron por concluido. Y una vez agotados los recursos. ¿Me explico? Los de acá, ¿hay actos que pueden haber actos acá? Sí. ¿Cuáles? Actos preparatorios. Jurisbol. Que están antes de iniciar la presentación de la demanda. ¿Me explico? Y hay otros actos acá, ¿verdad? En los actos de ejecución de sentencia. Si hay una sentencia definitiva o laudo, puede haber una ejecución de sentencia. ¿Sí me explico? Y hay otros actos que no están aquí. Otros actos. ¿Como cuáles? No, porque están acá en el juicio. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Podría ser un incidente? No, porque están acá. ¿Acá o allá? Una solicitud de presentación. Solicitud. Presentación, perdón. ¿Cómo está el juicio penal? Un embargo. Pues el juicio, pues las clausuras, ¿no? Permisos y toda la cosa, ¿no? Todos los demás actos que no sean, que son ¿qué? Administrativos, ¿no? No están en un juicio. Para clausurarle no le llaman al juicio, porque si no chicanearían el asunto, ¿no? Bueno, el amparo directo solamente procede contra esto. Sentencia definitiva, resolución que pone fin al juicio. El amparo indirecto procede contra todos los de acá, todos los de acá, todos los de acá y todos los de acá. El amparo indirecto procede por esto, por aquello, por el otro. No, esto no. ¿Sí me explico? Mañana vemos un poco más sobre el amparo directo para ver lo del amparo adhesivo. Pero es así como una pincelada, ¿de acuerdo? Dios los bendiga. A ver,